buenos días, mis queridos amigos. Como siempre, sean todos ustedes bienvenidos a su programa por la mañana. Hoy me acompaña, como cada lunes, y se va a volver una cotidianidad, la periodista Yanesi Espinal, y además vamos a hacer lo contrario a lo que siempre hacemos. Hoy vamos a iniciar con la entrevista. Esa va a ser la entrada, el plato fuerte del día de hoy, lunes, empezando una semana un tanto complicada. Buenos días, Yanesi, primero. Buenos días, Lindsay. Buenos días al profesor Illacu, y buenos días a todo el equipo de Por la Mañana, y por supuesto a todos nuestros seguidores. Para nosotros es un gran honor hoy, un día después de la tormenta Laura, que nos dio fuerte, ¿verdad? Más de lo que se previó. Así es. Bueno, y ya tú señalabas, hoy contamos con la participación del profesor Antonio Siriaco, que es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que es una visita virtual muy atinada, muy pertinente en este lunes 24 ya de agosto. Profesor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Alicia, y buenos días, Yanesi, por la invitación a tu programa por la mañana. Y siempre estamos a su disposición a cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan hacer. Profesor, siempre que ocurre una tormenta, un huracán, se activan una serie de instituciones del Estado. Por ejemplo, hoy lunes ya el propio presidente de la República ha anunciado que va a sobrevolar las zonas afectadas para un tanto tomar un panorama más amplio de lo que ha pasado tras la tormenta Laura, que no bien entra el presidente a gobernar un estado que aparentemente un gobierno que está en total quiebra, con muchas dificultades por el tema sanitario que también tenemos, y más ahora con este otro tema de la tormenta Laura. Todos esos temas, ¿cómo usted lo evalúa y cómo los califica? ¿Cómo los pone en una bandeja y los divide uno y otro para que nosotros podamos entenderlo? Mira, Lindsay y Yanesi, este es un año difícil. Este es un año muy complicado para el mundo, para la República Dominicana. Es un año donde no solamente ha habido una pandemia, han habido procesos electorales que ya pasaron, pero fueron algunos abortados. Y ahora precisamente coincide este año con una temporada ciclónica que todo parece indicar que es muy activa. Entonces, yo creo que este año es un año en términos económicos perdido. Este es un año donde precisamente el impacto tanto de la pandemia como de los huracanes van a hacer que la actividad económica se contraiga en más de un 5%. Nosotros vamos a tener un crecimiento negativo de por lo menos, en el mejor de los casos, menos 5.3. Esas son las proyecciones que se hacen. Pero lo grande de todo esto es que nosotros venimos de un crecimiento relativamente alto como economía. La economía dominicana, por ejemplo, en los 6 años, en los últimos 4 años, la economía había crecido en promedio alrededor de casi, sin contar este año, alrededor de un 6.1%. De manera que esa situación, cuando uno la analiza y vemos que vamos a crecer menos 5.3, oigan eso, menos 5.3, estamos hablando de una caída. O sea, no vamos a crecer, profesor, vamos a decrecer. Vamos a decrecer. Y eso significa que cuando tú pasas de un 6% a menos 5.3, estamos hablando de una caída de un 11%, señores. O sea, es algo increíble. Y el impacto que eso va a tener, y ya está teniendo en términos del empleo, por ejemplo, que es algo muy preocupante. Aquí, según las informaciones oficiales del Ministerio de Trabajo, en estos momentos hay 827,000 personas que están suspendidas, personas que no saben si van a volver o a regresar otra vez a su centro de trabajo.
Y eso tiene un impacto de carácter social bastante grande. Entonces, el gobierno que se inició el 16 de agosto tiene retos importantísimos que enfrentar. No solamente el de la pandemia, sino, usted ha mencionado precisamente la situación que ha generado la tormenta Laura, y que eso es un elemento adicional. Posiblemente en esta semana el gobierno iba a presentar el presupuesto complementario, pero yo me imagino que quizás no lo pueda presentar porque el impacto de esta tormenta que hemos visto, que ha generado una cantidad de personas desplazadas, de muchas averías, carreteras y pueblos incomunicados, pero también todavía no se ha cuantificado el impacto, por ejemplo, que eso va a tener en la agricultura. Déjenme decirle lo siguiente, que ya previo de esta tormenta, ya los productos agrícolas venían incrementándose de precio. No sé si ustedes se han percatado de Pero que por supuesto. claro, y que las informaciones, por ejemplo, del Banco Central, la inflación de alimentos ha venido disparándose. Entonces, yo creo que la situación se puede complicar, porque no solamente puede haber una crisis sanitaria, una crisis social, sino también una crisis de carácter alimentaria. Hubo un líder político aquí que en plena campaña dijo que posiblemente en la República Dominicana, creo que fue el doctor Leonel Fernández, que podía haber la posibilidad de una crisis alimentaria, producto obviamente de la situación del coronavirus, pero la República Dominicana es un país con una característica, está en el Caribe, en la ruta de los huracanes, entonces eso lo hace mucho más vulnerable y hace que su agricultura sea mucho más vulnerable. Por lo tanto, yo creo que este es un año muy difícil, es un año obviamente que le traza retos importantes al nuevo gobierno. Pienso que el nuevo gobierno tiene que actuar rápido. Hay muchas situaciones de promesas de campaña que yo creo que hay que ponerla a un lado y concentrarse, señores, en los aspectos económicos. Eso es sumamente importante. Cuando pase la luna de miel, la gente de abajo, la clase media, lo que va a pensar es que ha perdido una parte importante de toda su riqueza y su posibilidad. La clase media ha sido muy afectada. Cuando uno analiza, por ejemplo, la gente que ha estado desempleado o ha sido suspendido, señores, estamos hablando de personas que, muchos de ellos que ganan 80,000, 90,000 pesos y solamente están recibiendo en esta coyuntura los 8,500 pesos que le está dando el gobierno a través del programa FASE. ¿Ustedes creen que con esos recursos la gente pueda sobrevivir? Porque déjenme decir una cosa, los sectores, por ejemplo, de bajo nivel de ingreso, a esos sectores le ha ido relativamente bien porque le han mejorado incluso sus recursos a través de la tarjeta de solidaridad, ese tipo. Pero la gente de clase media, distribución de alimentos, todas esas cosas. Pero la clase media no recibe nada de eso. No recibe nada de eso, sí. Y eso es un elemento importante. Y además, lo que le puede esperar en el futuro. Pero precisamente, profesor. Sí, dime. Excúsame. Precisamente, profesor, mi pregunta viene más o menos por ahí. Ya se sabe el panorama económico sombrío, ya usted lo ha descrito muy bien, que recibe el nuevo gobierno. Y a mí me gustaría escuchar la evaluación que usted hace de las medidas económicas que se han tomado hasta ahora, empezando por el equipo económico. ¿Qué podemos esperar de lo que se ha venido haciendo desde el punto de vista de un economista como usted? Mira, el equipo económico yo creo que todo el mundo lo ha valorado de manera positiva. O sea, los funcionarios, si uno lo ve por los currículos, por su competencia, por su experticio, o sea, yo creo que en ese sentido no hay ningún tipo de crítica. Ahora, evidentemente que la situación sobre la cual se van a enfrentar es sumamente difícil. Hasta ahora, el presidente de la República, cuando uno analiza su discurso ante la Asamblea Nacional, yo creo que fue un discurso equilibrado, fue un discurso que quizás va por la vía correcta, atender lo sanitario en un primer momento. Yo creo que tenemos
una crisis sanitaria, el hecho de que haya mencionado el aumento del presupuesto de salud de creo que 57.000 millones a 66.000 millones. Eso es positivo. El hecho también de que haya anunciado que va a haber más facilidades para las pequeñas y medianas empresas a través de los 100.000 millones de pesos que el Banco Central ha puesto en disposición del sistema financiero. También creo que en ese discurso habló de tasa cero para las próximas siembras en el campo agrícola, y creo que va a haber un monto de 5.000 millones de pesos en financiamiento. Habló de proyectos para el sur, en el caso, por ejemplo, del turismo, en el caso de Pedernales, de Bahía de las Águilas. Habló también de la rehabilitación del puerto de Manzanillo. Todo eso son proyectos. Sin embargo, hay que ver, yo quiero ver el presupuesto complementario que va a sustentar los recursos que van a sustentar esos proyectos. O sea, hay que pasar evidentemente del discurso al hecho. Y yo creo que todavía no hay hechos concretos, vamos a decir. Hay todo un proceso de discurso, de movilización, pero hay que ver ahora la situación, cómo eso se va a dinamizar. Entonces, y en ese es, mismo orden, profesor, yo, por ejemplo, el día de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, él no se quiso referir a su plan de gobierno porque él dice que ya había repetido eso muchas veces, aunque nosotros como periodistas, como comunicadores, siempre estamos atentos a esos planes de gobierno. De hecho, los candidatos presidenciales deben de someter ante la Junta Central Electoral su plan de gobierno. En el tema económico específicamente, usted lo acaba de señalar, hay que ver cómo se va a someter ese presupuesto complementario. Pero también hay otra cosa. Luis dijo que iba a tomar préstamos de ser necesario, los préstamos que haya que tomar. Pero ¿a dónde? ¿A quién va a recurrir? O sea, hay una serie de proyectos, pero ¿qué tan realistas pueden ser a corto plazo y a qué organismos internacionales se pudiera tener acceso de manera rápida? ¿Qué usted pondera? ¿Cuáles serían esos organismos? Porque este gobierno pasado se basó mucho en bonos soberanos, y esos bonos, bueno, son mucho más rápidos, eso sí, pero usted sabe que son con unos intereses más altos, con unos compromisos quizás más restringidos, sin mucha flexibilidad. No es lo mismo recurrir al Fondo Monetario Internacional o al BID que con estos otros tipos de préstamos que solía apelar el gobierno pasado. Mira, yo pienso que eso es una situación que el gobierno actual no va a poder eludir. El hecho de que tenga que otra vez volver a los mercados de capitales y emitir bonos soberanos. El problema del contexto actual es que prácticamente toda la deuda de todos los países por la situación económica se ha degradado. Las agencias calificadoras de riesgo han degradado la calificación de la República Dominicana. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que cuando tú emites un bono, el que te compra el bono, el inversionista, te exige un mayor rendimiento. Por lo tanto, va a ser mucho más costoso. Y eso es el coste precisamente de la crisis. ¿Por qué? Porque la otra opción es tú ir a los mercados, básicamente a las instituciones multilaterales de financiamiento. Ya la del Fondo Monetario Internacional se ha cerrado. Tú puedes establecer un acuerdo con el fondo, pero un acuerdo de vigilancia solamente, porque la República Dominicana, entonces, obviamente que por ahí yo creo que se ha cerrado ese espacio. Otro quizás espacio que le queda, que yo creo que lo más probable se pueda anunciar, y eso lo han dejado como básicamente un elemento de última instancia,
pero lo anunció en el mes de marzo el gobernador del Banco Central en un discurso cuando él anunció las primeras medidas. Él dijo que la República Dominicana tenía la posibilidad de acudir a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que había abierto un mecanismo de financiación para algunos países, incluyendo la República Dominicana, donde esos países podían poner como garantía letras del Tesoro norteamericano. Y la República Dominicana, en ese sentido, podía acceder a entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. Eso no se ha tocado. Entonces yo creo que como la situación se ha venido extendiendo, porque generalmente se ha jugado al tiempo con respecto a la pandemia y con respecto también al hecho de dar tiempo para ver si había una vacuna, pero toda esta situación se ha prolongado y creo que la situación en la República Dominicana con esto de la tormenta Laura se ha agravado. Por lo tanto, posiblemente se pueda acudir a eso. Pero yo creo que en el presupuesto complementario el gobierno va a hacer una combinación de emisión de bonos soberanos, bonos externos, pero también de bonos internos en pesos, como una forma de reducir el riesgo cambiario de tal manera que tú no puedes sencillamente concentrar todos tus recursos en fuentes en dólares para evitar cualquier tipo de devaluación que pueda ocurrir. Ustedes saben que la República Dominicana también tiene una situación muy, un tanto riesgosa con el mercado cambiario. Nuestras reservas a principios del año, si ustedes recordarán, eran de casi 11.000 millones de dólares. Ya las reservas van por los 7.000 millones. Es decir, que para apaciguar un poco esta situación de la volatilidad en el tipo de cambio, el Banco Central ha tenido que desprenderse de alrededor de 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que el gobierno básicamente va a tener necesariamente por la situación que está viviendo de acudir a los mercados de capitales, como tú has dicho, es mucho más rápido, pero mucho más costoso. Porque si tú, por ejemplo, te vas al BID o te vas al Banco Mundial, el proceso es mucho más lento, aunque te van a prestar, obviamente, a tasa de interés más bajita, a plazo mucho más extendido, pero toda la burocracia que eso conlleva, el gobierno obviamente no la pueda esperar por el tiempo y la situación que se está viviendo. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va a optar en primera instancia con recursos externos. Yanessi. Profesor, hablando precisamente de la deuda, desde antes de la crisis económica por el impacto de la pandemia, se hablaba de que no estábamos en condiciones, que nuestra deuda era muy alta con relación al PIB. Ahora que ya no hay evidentemente otro camino que acudir a más préstamos para poder mantener mínimamente a flote la economía, me gustaría conocer desde su perspectiva cuál es la realidad de la deuda, qué tanto más soportamos, qué tanto más pueden prestarnos, cuál es nuestra realidad, porque hay mucho tema, mucha contaminación política en el manejo de ese tema. Me gustaría escuchar su opinión o lo que finalmente con relación a la deuda. Mira, hay un elemento importante, Yanessi y Lindsay, que hay que saber. Por ejemplo, cuando tú creces mucho como economía, incluso en términos hasta familiares, cuando tú tienes buenos ingresos, ese es el momento para tú reducir la deuda o cualquier deuda que tú tengas. Nosotros tuvimos un ciclo económico de alto crecimiento y en ese ciclo económico de alto crecimiento, la política debió ser disminuir la deuda pública. ¿Y qué hicimos nosotros? Totalmente al revés. En ese periodo la economía creció, pero creció obviamente con un mayor nivel de endeudamiento. Incluso en el periodo pasado llegó un momento en que el crecimiento de la economía era menor que el crecimiento de la deuda. Oye bien, mientras la economía creció un 6%, la deuda crecía casi un 11%. Entonces, ahora que estamos viviendo en un ciclo económico de recesión o de depresión, lo ideal es que tú te endeudes mucho, ¿verdad?
porque tú estás viviendo con, se cayeron las recaudaciones, básicamente, el ciclo económico es un ciclo recesivo, las empresas no están vendiendo mucho para tributar mucho, por lo tanto los gobiernos lo que hacen es todo lo contrario. Entonces, ahora que nosotros debemos de endeudarnos, pero no tenemos esa gran capacidad de endeudamiento, precisamente porque ya habíamos venido de un periodo de alto nivel de crecimiento de la deuda. ¿Cuánto es la deuda? Hoy en día, por ejemplo, ya Entonces fue un representa... manejo inadecuado el crecimiento de la deuda, profesor. ¿Usted lo calificaría de inadecuado? Ese manejo con relación al crecimiento económico y la deuda. Yo creo que no fue el mejor manejo dentro de un contexto de una economía en alto crecimiento. Cuando la economía está en alto crecimiento, significa que la gente está generando los ingresos suficientes y obviamente las empresas están vendiendo mucho. Y tú puedes incluso hasta hacer una pequeña reforma tributaria porque la gente no lo va a sentir mucho. Pero en tiempos de crisis tú no puedes hablar ni de pacto fiscal, ni de nada por el estilo. Tú lo que tienes que aliviarle incluso el pago de impuestos a la gente y el pago de impuestos a las empresas, porque las empresas no están generando muchos ingresos y la gente, hay mucha gente desempleada. Hay una caída en los ingresos de los hogares. Por lo tanto, yo creo que no fue el mejor manejo de la deuda pública. Incluso hoy en día, como el PIB va a ser menor, el PIB del año 2020 va a ser menor o igual que el PIB del año 2019. Cuando tú mides el porcentaje de la deuda PIB, eso te va a dar un porcentaje altísimo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios realmente a partir de esta situación y la deuda ya hoy en día te representa el 60% del Producto Interno Bruto. Oye bien, comenzó con el 50% a principios de año y producto de esta situación de la pandemia, generalmente, aumentaron los financiamientos porque se le cayeron los ingresos al Estado y ya la deuda está al 60%. Y eso que todavía no hemos terminado este año y además no sabemos cuál va a ser el monto del endeudamiento que va a traer el presupuesto complementario. Por lo tanto, la deuda va posiblemente, si esto sigue, va a terminar por encima del 60% con toda seguridad. Y es una situación y a eso, que evidentemente profesor, es grave. también añadirle, sí, muy grave, porque usted ya estaba, bueno, iniciando esta conversación, usted hablaba del tema agropecuario. El tema agropecuario es un tema muy fuerte, han aumentado los precios de los alimentos y esto obedece a varios factores que usted mejor que yo conoce. El primer factor es la tasa de cambio, la tasa del dólar. El dólar anda rondando casi el 60 por 1 y además de que no tenemos casi dólar y nuestras deudas, la mayoría la tenemos que pagar en dólar. O sea, no nos están entrando los dólares suficientes. Bueno, las remesas se han mantenido estables milagrosamente porque sabemos que esta es una situación mundial, una crisis sanitaria mundial. En Estados Unidos solamente hay unos 30 millones de personas desempleadas, pero y ese incremento de los alimentos, también viene el otro tema, el sector agropecuario que está dejando de producir lo que generalmente sembraba y producía porque había un mercado que demandaba, que eran los turistas. Correcto. De repente dejaron de llegar 5 o 6 millones de turistas a la República Dominicana y esos son 5 o 6 millones de bocas que ya no están, que ya no están. Así es. Entonces, hay una realidad, profesor. Por más que Luis Abinader quiera prometernos que el turismo va a volver a ser lo que era antes, eso no es posible, por lo menos en los primeros 18 a 24 meses según los analistas. O sea, no me lo estoy inventando yo, eso es lo que se proyecta porque, bueno, en Europa hay algunos países que ya están muy bien, pero no es verdad que van a venir a República Dominicana, van a coger un avión 8 horas a un país que no hay nada de control todavía.
pero además la crisis económica de ellos. No van a coger los chelitos que tienen para irse de vacaciones por 30 o 15 o 20 días. Entonces, ¿cuál es el panorama? ¿De dónde que nosotros vamos a buscar dinero cuando sabemos bien que primero el sector agropecuario está deprimido porque aún no encuentra el nicho para la producción que antes tenía capacidad, porque ¿a quién se lo va a vender los productos? Por otro lado, el sector turismo, que no es verdad que promete volver a lo que era, a largo plazo eso no va a ser posible. O sea, ¿de dónde que vamos a buscar dinero para pagar deuda, para coger préstamos y para salir de la situación en la que estamos? Claro, las crisis traen oportunidades, pero esas oportunidades necesitan tiempo para cimentar las bases de lo que podría ser un cambio de nuestra economía a mediano y largo plazo, por ejemplo. Mira, yo pienso que lo ideal en esta época es sencillamente tratar de que la economía no se, como dice, no se hunda más. Hay que tratar de que por lo menos el avión pueda planear y aterrizar, porque tú lo has descrito muy bien. Por ejemplo, el sector turismo en la República Dominicana, o los sectores que están orientados hacia el exterior, están en una situación difícil. No es verdad que la República Dominicana este año va a recibir básicamente un sector turístico dinámico. No es verdad. Eso es un sector prácticamente colapsado. Colapsado, y que el año pasado todo el mundo sabe la cantidad de dólares que nosotros recibimos por turismo, más de 7.500 millones de dólares, y este año posiblemente nosotros no vamos a recibir esa cantidad. En el caso, por ejemplo, de las remesas, haya habido una situación muy particular, porque ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, las ayudas a las familias desempleadas se han incrementado, mucho más incluso que en la crisis del año 2007, 2008. Se le está dando a cada persona que está desempleada un cheque, se lo envían a su casa, de $1.200. Y si tiene un dependiente que tiene menos de 16 años, le están dando un cheque adicional de $500. Y si es una familia nuclear, le están dando $2.400. Por lo tanto, hay muchos dominicanos y muchos latinos que están recibiendo eso, y una parte lo están enviando a sus familiares. Por eso es que las remesas se han incrementado. Pero nosotros ya no tenemos posibilidad. Las posibilidades de generar recursos ya a partir de esos sectores es mínima. La inversión extranjera prácticamente se ha desplomado. Las exportaciones, por ejemplo, a los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de destino, también no son tan dinámicas. Por lo tanto, la República Dominicana este año, que el año pasado recibió más de 31.000 millones de ingresos por divisa por esos sectores, va a recibir ahora 24.000 millones o 25.000 millones, casi 6.000 millones menos. Entonces, yo creo que todo eso va a tener un impacto en la actividad económica, y por eso que la actividad económica va a tener un crecimiento negativo. Las posibilidades que tiene la República Dominicana para más o menos tener cierto nivel de recaudación, ¿no? O compensar, vamos a decir, una parte de las recaudaciones, puede que se le acerque, el gobierno se le acerque y pueda llegar a un acuerdo con la Barrigor, que la Barrigor le adelante impuestos, porque los precios del oro han estado muy altos, van a seguir subiendo, y eso es una posibilidad que tiene la República Dominicana en ese sentido. De tal forma, hay otros sectores que le ha ido bien relativamente dentro de la crisis, porque no a todos los sectores prácticamente le ha ido mal. Hay sectores que sus ventas se han incrementado, por lo tanto el gobierno tendrá que hablar con esos sectores o grupos para que le adelanten impuestos. Pero el margen es mínimo. Yo creo que los países en el mundo viven una crisis, porque la crisis es global, vamos a decir. Las economías, por ejemplo, norteamericanas va a tener una caída de más de un 5%. La Unión Europea como unión va a tener una caída de menos 8%, y así por el estilo. Y en el caso de la República Dominicana, obviamente que eso
se va a reflejar porque son mercados importantes para la República Dominicana. Por lo tanto, yo creo y siempre he dicho que este año es un año perdido. Lo que hay que tratar es sencillamente de que el avión que se llama la República Dominicana pueda tener un aterrizaje que no sea, vamos a decir, aparatoso, sino mínimamente, para que cuando aparezca una vacuna, yo entiendo, ya uno pueda hablar de un proceso de recuperación de la economía, pero no es fácil. Yo creo que las autoridades que se inauguraron el 16 de agosto, evidentemente que pasarán más de un año, año y medio, bregando con la economía. Y todo eso va a depender, evidentemente, de su futuro, porque no es tan fácil. Profesor, antes de la pandemia, se hablaba mucho, o se hablaba, no, hay un pacto fiscal pendiente. Incluso se hablaba de una reforma fiscal que era necesario y que escuché a algunos especialistas hasta calificar de irresponsabilidad el hecho de no haber tomado esa medida porque resultaba saludable para la economía. Pero hemos entrado en crisis. ¿Se puede hablar de que se va a hacer un pacto fiscal, de que se puede hacer una reforma fiscal? Si no se puede ahora, ¿cuándo sería? ¿Cuál sería el momento para hacer esa reforma o el pacto, si es que finalmente logra firmarse? Mira, Yanesi, tú sabes que las reformas fiscales al final se hacen en periodos donde hay alto crecimiento. Porque algo muy simple, cuando a mí me exigen pagar más impuestos, cuando a ti te exigen pagar más impuestos, igualmente al INSI, obviamente es en situaciones donde tu nivel de ingreso se va incrementando. Tú lo sientes menos, ¿verdad? Porque tú estás mejorando, ¿no?, tus niveles de ingresos. Y así pasa con el país. Cuando el país está en un proceso de crecimiento, ¿qué significa el crecimiento económico? Que las empresas venden más. Si las empresas venden más, emplean más personas. Si esas personas están trabajando, están recibiendo más ingresos. Y entonces el gobierno aprovecha esa situación y establece un pacto fiscal, que necesariamente los pactos fiscales no tienen por qué, vuelvo y reitero, incrementar impuestos. El gobierno, entonces el gobierno está y anunció, y una de las medidas que ha anunciado el gobierno implican por el lado del gasto cierto nivel de reforma fiscal o de pacto fiscal, porque si el gobierno está enfatizando la calidad del gasto y está planteando el hecho de que muchas instituciones se fusionen y otras desaparezcan, obviamente que por ahí está tratando de ver si hay algún nivel de ahorro, ¿verdad?, dentro de ese gasto público. Por lo tanto, eso es una parte del pacto fiscal. La otra parte tiene que ver con los ingresos, con los aumentos de impuestos o disminución de impuestos. ¿Qué yo pienso? ¿Cuál es mi posición? Mira, yo lo que creo que la República Dominicana, antes de hacer un pacto fiscal, en esta coyuntura tiene que hacer una especie de transitorio en términos fiscal. Y todo el régimen fiscal que le aplica a las zonas francas, hay que trasladárselo al resto de la economía. ¿Qué ocurre? Las zonas francas tienen exenciones, tienen incentivos, no pagan en función de sus ganancias, sino en función de un nivel de ingreso. Y ese régimen especial ha sido exitoso en el mundo. Y por eso es que vienen las zonas francas a la República Dominicana y a otros países. ¿Por qué nosotros no la extendemos de forma transitoria eso a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores industriales en la República Dominicana, de manera transitoria, en esta época donde las empresas no pueden pagar impuestos porque sus ventas se cayeron? Entonces tú llegas a un acuerdo. Pero usted sabe bien, profesor, y perdóname que le interrumpa, sí, que aquí nada es tan transitorio. Y a mí particularmente, yo soy una de las que insisto y vengo insistiendo por años, primero reclamándole al presidente que salió claro, su gran irresponsabilidad de no haber
hecho lo que estaba por ley establecido, que Claro. era un pacto fiscal, igual que el pacto eléctrico. Así es. Pero en el caso nuestro, señores, un 6% de nuestro PIB se va a las exenciones. ¿A quién se dan esas exenciones? A los más robustos, gordos y fuertes de la República Dominicana, que son los dueños del capital, a los más ricos. Y ya el momento de crisis hace muchísimo tiempo que pasó, porque eso sí debió de ser transitorio por la crisis financiera 2008-2009. Claro. Y nunca se le ha podido quitar eso. Y esa gente están bien. Y nosotros seguimos dándole y concediéndole a esas personas como si estuvieran pobrecitos, como si estuvieran pasando por un momento muy difícil. Eso es hasta vergonzoso. ¿Quién va a ser el que se sacrifique en esta nueva situación? Otra vez nosotros, los hijos de Machepa. ¿Quiénes son los grandes sacrificados o a quién usted apunta como economista deben ser los sacrificados? Porque alguien se tiene que sacrificar en un momento tan especial como el que vive la República Dominicana, y el gran responsable de señalar quién es el que se va a sacrificar es el gobierno, profesor. No, pero mira, sí, tú tienes toda la razón, y yo iba a eso. Mira, yo creo que nosotros tenemos que reorientar las exenciones. Las exenciones tienen que estar orientadas a determinado tipo de empresa que nosotros realmente queremos impulsar. Por eso yo digo que no es posible que tú tengas un régimen muy especial para un grupo de empresas y para otras no. Por lo tanto, si ese tipo de régimen especial tú lo tienes para determinado tipo de empresa, ¿por qué tú no se la trasladas a otros sectores? Y eso es un elemento importante, el gobierno tiene que hacer eso. Y además otro elemento que yo planteo dentro de ese contexto de transitorio es que la tasa del ITEVI se reduzca, y básicamente esa tasa de ITEVI que pase de un 18 se puede reducir a un 15 o a un 14, de tal forma que los sectores de clase media puedan también tener cierto nivel de respiro. Todo eso yo lo digo de forma transitoria, porque luego cuando tú llames y se recupere la economía y tú llames a un pacto, ya entonces uno puede analizar impuesto por impuesto, empresa por empresa, sectores por sectores. Pero ahora, en esta coyuntura, en una coyuntura de crisis, que la actividad económica está muy prácticamente decaída, entonces uno trata de oxigenar a las empresas en sentido general. Uno trata de oxigenar al consumidor, a los sectores de clase media para que puedan consumir. Y yo creo que eso es un elemento importante que la República Dominicana tiene que pensar. Y también hay otro tipo de sectores que le ha ido bien y tú puedes hasta poner transitoriamente a esos sectores o a esos grupos hasta un impuesto solidario. Por ejemplo, yo entiendo que en el caso de la minería le ha ido muy bien en la República Dominicana. La minería le ha ido, entonces no es que tú la vas a penalizar permanentemente, pero tú le dices, mira, porque evidentemente que todo esto tiene que ser un proceso de concertación nacional. Tú llamas a esos sectores y tú le dices de forma transitoria, vamos a establecer un impuesto solidario para cubrir parte de estos procesos de crisis. Y yo creo que esos son los mecanismos creativos. Nosotros tenemos que ser creativos. Alguien dijo que uno tiene que estas crisis aprovecharlas y generan oportunidades. Entonces, si no somos creativos y estamos haciendo más de lo mismo, yo creo que nosotros no vamos a salir de la crisis. La crisis generalmente te genera muchas situaciones nuevas y para eso entonces uno tiene que jugársela y tiene que transformar las cosas. Nosotros hemos sido bastante temerosos con el tema del pacto fiscal. Y como tú decías, Lindsay, eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso es un mandato de una ley. Y nosotros estamos dando de larga el asunto. Y hemos perdido incluso el momento, el timing para hacer esa reforma. Entonces, no es posible que sigamos en eso. Y yo creo que eso es una situación en la cual en algún momento nosotros tenemos que hacer
esa reforma o ese pacto fiscal. Lo mismo que el pacto eléctrico. También tenemos que culminar eso, cerrar eso. Los problemas no se le pueden dar mucha larga. Por lo tanto, yo creo que ese debe ser, desde mi punto de vista, una reforma importante una vez nosotros pase esta situación. Se hace una reforma y evidentemente hacemos eso. Profesor, y bueno, perfecto, pero hay una serie de recomendaciones que están haciendo organismos internacionales, la CEPAL y otros más, donde esa responsabilidad, obviamente, la mayor la tiene que asumir el gobierno con una serie de concesiones a los sectores más vulnerables, porque a todo esto la clase media siempre queda como el sándwich ahí en el medio, no es ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, como dicen por ahí. Pero los sectores más vulnerables, esos muchos que viven por debajo de la línea de la pobreza, tienen que haber planes de ayuda y de hecho ahí Danilo sacó algunos que PATI y otros programas más, el de FASE para la gente que está todavía en su casa, las empresas que todavía no han podido retornar a la normalidad, etcétera. Pero ¿qué tan sostenible puede ser en el tiempo? Porque Abinader dijo, miren, hasta diciembre vamos a dejar esto. Pero, ¿y en enero qué? O sea, una evaluación, se va a tener que reevaluar todo eso y hasta dónde se hace sostenible en el tiempo una situación como esta. Usted habló de Estados Unidos, de hecho, las informaciones que tengo es que mucha gente está mejor ahora que antes, que está percibiendo mayores recursos ahora de parte del gobierno que lo que recibía antes. Ellos no quisieran que la pandemia pasara o que la situación pasara. Y Trump, obviamente, esto es un año electoral, Trump está haciendo lo más condescendiente posible, etcétera. Ahí viene el tema de la política. Pero en el caso de la República Dominicana, ¿qué tan amplio podría ser esas ayudas que el gobierno pudiera destinar para los sectores más vulnerables y hasta dónde es sostenible este tipo de programas? Mira, esos programas son costosos. Cuando tú analizas la ejecución presupuestaria de los primeros 6 meses, te das cuenta que todo lo que tiene que ver con el gasto de programas y en torno a la pandemia, le ha costado al gobierno más de 41,000 millones. Y eso, o sea, incluyendo esos programas para ti, quédate en casa. Yo creo que el programa, obviamente que se va a quedar, porque fue un programa que se amplió, pero ya estaba. Es el programa Quédate en tu casa, que salió de los programas de solidaridad. Es decir, ahí lo que hubo fue una ampliación de los beneficiarios de esos programas que ya estaban en ejecución. Pero ya el programa fase 1 y fase 2, o el programa PATI, son programas que en la medida que la economía vaya otra vez restableciéndose, en esa medida esos programas van desapareciendo, por el hecho mismo de que son programas que nacieron en un caso para personas, por ejemplo, que son informales, y en otro caso para aquellas personas del sector privado que de una forma u otra estuvieron suspendidos o fueron suspendidos o despedidos. En la medida que la economía va recuperando los empleos, en esa medida esos programas ya no tienen sentido. Pero yo creo que esos programas terminarán todo este año y hay que ver también si una parte del próximo año, porque el tema de la recuperación de empleo no es tan fácil. Aquí se ha perdido mucho empleo, hay mucha gente que está desempleada y es algo bastante que puede tener vamos a decir, un impacto en términos social, que muchas personas que se queden fuera, y eso obviamente va a generar cierto nivel de presión, incluso tomando en consideración que el gobierno había dicho, y eso formó parte de su estándar de su presentación, vamos a decir, en el programa del gobierno, en la parte económica, la creación de 600,000 plazas de trabajo.
Y eso estábamos hablando de que cada año se iban a generar 150,000 empleos, pero ya eso hay que ponerlo aparte porque la economía no es ni la sombra de lo que fue. Entonces, ahora la prioridad del gobierno es recuperar los empleos perdidos. Y como consecuencia, yo creo que eso, la economía se tarda mínimamente, señores, cuando una economía tiene una pérdida tan grande de empleo, se tarda alrededor de 1 año y medio en ir recuperando, hasta 2 años para recuperar el nivel de empleo que tenía. Miren, este año la economía dominicana comenzó con una tasa de desempleo de 5.9. Es decir, que de 5 millones y algo de una población económicamente activa, 4.5 millones estaban trabajando, estaban ocupados, y 500,000 personas estaban desempleados. A principios de este año, antes de la pandemia, pero con la pandemia, prácticamente la cantidad de personas desempleadas se ha incrementado en más de 1 millón, si tomamos en consideración los 500,000 que estaban desempleados. Estamos diciendo que posiblemente la tasa de desempleo este año, la tasa de desempleo abierta, la oficial, se duplique y llegue alrededor de un 12% de la población económicamente activa, de 5.9 a un 12%. Por lo tanto, es una situación que yo creo que Del también, 100%. claro, Wow. que también le va a generar un reto al próximo gobierno. Por lo tanto, esos programas, fase 1 y fase 2 y para ti, quizás se prolongue un poquito más hasta el próximo año. Pero profesor, se habla de mantener esos programas. ¿Pero de dónde van a salir tantos recursos? Por ejemplo, la cantidad de los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad se aumentó en casi 600,000 nuevas personas, pero además el monto no solo se duplicó, casi se triplicó, porque alrededor de 1,000 pesos que recibían se le llevó a 5,000 pesos. Así ¿Es posible, por cuánto tiempo es posible mantener estos programas? Mira, yo decía que la gestión de la pandemia, es decir, en los primeros 6 meses, incluyendo esos programas, porque esos programas se inician a partir del mes de marzo, eso le ha costado al gobierno más de 41,000 millones. Posiblemente en el presupuesto complementario sería un presupuesto complementario con más de 150,000 millones de financiamiento para cubrir incluso parte del presupuesto de este año. Y yo creo que todo eso va a ser financiamiento externo, endeudamiento. No tiene otra posibilidad del gobierno que no sea endeudarse. Puede ser un endeudamiento externo a través de bonos soberanos o puede ser colocación de bonos internos, incluso el uso también de los fondos de pensiones. Eso se va a hacer. Es decir, se va a llegar a algún tipo de acuerdo con las AFP le van a comprar otra vez al gobierno, el gobierno va a emitir bonos, se lo vende a las AFP. Hay unos recursos que están ahí, que estamos hablando del 16% del Producto Interno Bruto, de más de 500,000 millones de pesos. Y el gobierno va a hacer uso de eso. No duden ustedes que el financiamiento va a estar en bonos soberanos y en emisión de bonos, y esos bonos los van a comprar las AFP. Casi seguro que va a ser así. Profesor, entonces, por ahí que va a venir a mí me apena mucho por la situación, el panorama, como usted lo está dibujando, que es correctísimo desde mi punto de vista. O sea, es muy pragmático en ese sentido. Ahora, también me deja muchas conclusiones. ¿Cuántos años de retraso va a representar todo esto a la República Dominicana? O sea, porque estamos
ante lo urgente, resolviendo lo urgente, no necesariamente lo importante, las proyecciones de una República Dominicana más moderna, una República Dominicana que ya deje de ser un país emergente, que es justamente eso, que no somos ni ricos ni somos pobres, pero también no tenemos derecho ni a los privilegios de los ricos, ni los pobres, o sea, en medio. Y eso, por supuesto, que los planes que pudiera tener un gobierno también se dejen ahí frisados, porque tenemos que resolver lo que está ahora actualmente. ¿Para dónde vamos, profesor? ¿Hacia dónde va la República Dominicana con una situación tan gris, por no decir tan oscura, como la que tenemos? Porque bien usted señala que mínimo 2 años poder llegar a la situación que estábamos antes de, siendo muy optimista en el caso suyo, porque en este lapso de tiempo en que se han perdido más de 1 millón de empleos, muchos de esos que pertenecían a la empresa X, ya esa empresa X cerró sus puertas, profesor. Muchas empresas están quebrando, muchas empresas están cerrando sus negocios y de esas muchas quedarán cerradas, quebradas completamente. Obviamente van a nacer otras, pero ¿qué tiempo se va a tardar todo esto? Pero además cambió el mundo. Estamos ante un nuevo orden económico, una nueva geopolítica que todavía no hemos entendido bien o mucha gente no se ha dado cuenta. La economía cambió, ya los huevos no se van a poner en una sola canasta que era Asia, por ejemplo, las farmacéuticas, que el 98% de la penicilina se fabrican entre la India y China. O sea, todo eso va a cambiar porque los países importantes, grandes y ricos se han dado cuenta que tiraron demasiado huevo en una sola canasta, confiaron demasiado en China y todavía no se sabe ni siquiera cómo fue que nació este virus del coronavirus, ni nos han dado una explicación al mundo, ni el mundo ha sido lo suficientemente enfático o fuerte en exigirle a China que nos dé una explicación porque estamos atendiendo otras prioridades. Pero la región, Latinoamérica, ¿para dónde usted cree que va y cómo conducirla hacia un mejor futuro en el lapso de tiempo más breve que se pueda? Mira, yo pienso que hay una especie de reestructuración de todo el modelo global. Generalmente el modelo actual que ha colapsado ha sido el modelo de las grandes cadenas de valores, donde muchas de las transformaciones y de la manufactura se concentró en China. Hay que decir lo siguiente, que en el año 2002, el 8% de la manufactura del mundo se hacía en China. En el año 2020 es el 25%, de tal forma que el mundo concentró gran parte de su transformación de manufactura en una zona y básicamente en un país o 2 países, y esta situación es la que ha hecho crisis. Se ha generado una situación, ha habido una ruptura de cadena de valor, y yo creo que ahora América Latina tratará, y la República Dominicana, que también forma parte de esa cadena global, porque nuestras zonas francas eso es lo que hacen, son empresas que forman parte de ese proceso. Y creo que nosotros tenemos una gran oportunidad. Yo creo que la República Dominicana tiene que aprovechar esta situación para dar un impulso a los procesos de convertirse en un gran centro logístico. Un gran centro logístico, un gran centro donde pueda atraer manufactura y que esa manufactura esté más cerca de la región. Por ejemplo, nosotros nos podemos beneficiar de muchas empresas que por situaciones que se están dando en China puedan venir a la República Dominicana. Y yo creo que eso es una oportunidad, al margen de que la situación nos va a dar muy duro, pero que también estos procesos de crisis también traen oportunidades. Por eso yo insisto que las políticas públicas tienen que ser políticas públicas mucho más creativas. Tenemos que reinventarnos. Y si nosotros perdemos el tiempo en otros procesos y no nos concentramos en la economía
y no nos concentramos en los aspectos de reestructuración de la economía, yo creo que obviamente que la República Dominicana va a retrasar su proceso de reactivación de la economía. Pero aquí hay muchas posibilidades. Mira, te voy a decir lo siguiente, la República Dominicana, al margen de todo, también es un país muy diverso, es un país que tiene un sector minero importante, tiene un sector agropecuario importante, tiene un sector turístico importante, tiene un sector de zona franca importante. Y hay todavía posibilidades de crecer. Pero, entiendo yo, va a depender de nosotros, de nuestra creatividad, de nuestras políticas públicas, qué tan eficientes, qué tan efectivas sean, de cómo también se pueda vender el país. Eso es muy importante. Entonces, los presidentes tienen que salir y vender el país. Y eso se hizo en el pasado, pero si nos concentramos en los aspectos domésticos, sencillamente nos vamos a quedar prácticamente estancados. De manera que yo creo que al margen de todo sí tenemos también una posibilidad de recuperarnos y recuperarnos con éxito, pero evidentemente que todos los procesos de crisis son dolorosos, tenemos que hacer reformas importantes. Tampoco no es una economía que las cosas caen del cielo, sino también que hay elementos que son de carácter deliberado, que dependen de nosotros, dependen de nuestras capacidades. Si no hacemos reforma también, entonces nos vamos a quedar atrás. Y América Latina también está en esa tesitura. Mira, por ejemplo, yo creo que nosotros, al margen de todo, tenemos que definir nuestras relaciones comerciales. O sea, y yo creo que en un mundo claro, en un mundo multipolar, tampoco tú puedes concentrarte en uno ni en otro. Tú tienes que jugar con eso. Y más por la ubicación de la República Dominicana. Por lo tanto, ojo con eso. Yo creo que eso también es un elemento importante para que la República Dominicana pueda tener muchos mercados, tener diversos mercados, de tal forma que esos mercados sean contrapesos, ¿no? El mercado norteamericano, evidentemente, que es el más importante y va a ser el más importante. Es así. Así es. Profesor, ya el tiempo se nos agota, pero usted como economista, viendo lo que está pasando luego que salen las autoridades y algunas cosas que salen a la luz de funcionarios importantes del gobierno pasado, esos que manejaban los recursos nuestros, las finanzas, que salen dizque con unos sueldos y dije que el banco creció tanto, vamos a darle un 3% y 100 millones de pesos para uno. Esos dineros y esos salarios hasta grotescos se podría llamar en un país tan pobre, tan carente de todo, donde hay cientos y miles de personas que se van a sus camas sin probar un bocado. Y entonces esas autoridades administran los recursos. Yo no estoy en contra de que reciban buenos salarios, pero ¿no cree que es obsceno, profesor, lo que pasa en las administraciones de esos que manejan y administran los recursos nuestros? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que aquí tiene que haber una ley, que la hay, pero todavía no está el reglamento, una ley general de salarios. Y el reglamento que acompaña esa ley, para que esa inequidad que se da en el sector público generalmente es un sector con mucha inequidad salarial. Tú encuentras grupos en determinadas instituciones que, amparado en una ley orgánica propia, generan recursos, se ponen salarios, y entonces esos salarios muchas veces contrastan con otros salarios de otros servidores públicos. Por lo tanto, tú vas a encontrar una brecha bastante grande. Eso se da en muchas instituciones y básicamente en las instituciones de carácter financiera en la República Dominicana, porque están amparados en una ley orgánica que les permite generar recursos propios y todo eso por el estilo. Y además, sus
directores o administradores, o como uno le llame, pueden hacer incrementos de salarios por encima incluso de los incrementos generales de salario del sector público, en este caso no financiero. Y eso hay que establecer normativas. Yo creo que no es posible que personas, por ejemplo, estén ganando millones de pesos o se vayan con pensiones de millones de pesos cuando apenas tienen 4, 5 o 6 años. Y una persona que dura 30 años, 40 años, se va con pensiones muy mínimas. Eso no ocurre, señores, en los países debidamente organizados institucionalmente. Y ellos lo saben. Aunque la ley le pueda permitir o cualquier reglamento, pero al final eso no es justo. Eso puede ser legal, pero no es justo, ni es legítimo. Gracias, Entonces, yo profesor. creo que debemos de legislar al respecto. Gracias, profesor. Le agradecemos muchísimo su visita de esta mañana de hoy. Sí, eso es hasta un insulto. Es un insulto, profesor, a nosotros los ciudadanos, porque se supone que un político va a servir al Estado. Y no es que no gane un salario, pero de ahí a que le den de una tal liquidación, o como ellos lo quieran llamar, de 100 millones de pesos para un político que debe de vivir de manera quizás un poco austera. Eso es una burla al país. Gracias al profesor Antonio Siriaco por acompañarnos en la mañana de hoy. Yo voy a decir lo siguiente, que yo como profesor me gusta dar el ejemplo, y tú lo has dicho, los políticos tienen que dar el ejemplo a la sociedad. Así es. Así es. Bueno, pues nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos con los comentarios del día de hoy. Tremenda conversación, me ha encantado conversar con el profesor Siriaco la mañana de hoy, empezando la semana. Excelente, excelente. Bye.